Órale, sí. Mucio, como bien decías, justo además empezando, una de las problemáticas va a ser el Internet para todo el mundo, pero estábamos hablando de los temas de unidades habitacionales y de varias cosas más en la zona de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y las zonas conurbanas que se juntan, ¿no? Todo esto. ¿Quieres continuarnos un poquito porque estaba muy interesante realmente? Sí, sí, no, muchas gracias, mi querido Isaac. Fíjate que una de las cosas que sí se necesitan hacer básicamente en esa zona en donde han crecido mucho los nuevos desarrollos urbanos, humanos, es básicamente ver cómo la autoridad, las alcaldías, el Congreso y todas las instituciones de la ciudad pueden hacer una intervención. Sé que muchas de ellas no son, están en un régimen de propiedad privada y necesitan pasar una serie de requisitos para que la autoridad pueda entrar. Lo que necesitamos yo digo, no solamente dejar que se degraden, pues, porque finalmente el degradarse de forma urbana, es decir, en las paredes medianeras, en las fachadas, en estas cosas, pues claro que deterioran, digamos, el entorno y también la calidad de vida. Y creo que hacia adentro se necesita dotar a quien vive en estas unidades habitacionales de una serie de herramientas para que puedan básicamente resolver el asunto de los conflictos, que son esos pequeños conflictos cotidianos que se van haciendo grandes y que después son grandes conflictos vecinales y que en realidad se pierden en el origen de una historia de que no saben por qué empezó el pleito, pero se hereda de generación en generación y eso genera, pues digamos, un asunto de mucho ruido en estos ámbitos y en estas formas de vivir. Creo que es importante recuperar, digamos, todo el programa de mediación que había hecho la Procuraduría Social para poder intervenir en digamos, en estas grandes unidades habitacionales, poder dotarlas cuando menos en el espacio público de los servicios básicos indispensables y creo que podrían en esta lógica en la que hablábamos de dotar de internet, ¿no? Gratuito como un derecho, pues las grandes unidades podrían ser las torres que permitieran con una antena pues transmitir el asunto de la señal y por supuesto permitir que hubiera pues un asunto de acceso a comunicación de manera y a conexión, a comunicación de manera inmediata y fundamental. Creo que esa zona también hay que hacer un fuerte propuesta para poder, digamos, catalogar muchos de las edificaciones que hay ahí. Por supuesto, hacer un programa yo digo, en la ciudad, sobre todo en las ciudades latinoamericanas, estamos muy acostumbrados a derruir para volver a construir, ¿no? O sea, no conservamos. Y yo creo que una de las cosas fundamentales de manera urbana es cómo conservamos cosas. Y yo veo una parte de las Argentinas, las Anahuas, las Pensiles, que hay cosas, digamos, urbanamente muy bonitas y que es una zona, claro, que tiene una serie de problemáticas complejas como todas las ciudades, pero si iniciamos un programa de renovación y de acupuntura urbana, como se le dice, es rescatando ciertas zonas, pintándolas, remozando, haciendo un asunto, creo que pudiéramos hacer de esa zona, con una vocación comercial, con una vocación de habitación, un buen ejercicio en términos de un manejo muy controlado de una zona característica de la ciudad que podría ser muy interesante, ¿no? Y que pudiéramos básicamente bajo esa lógica, pues hacer una política, digamos, de recuperación de barrios, pues, ¿no? No solamente de manera urbana, sino en todo lo que tiene que ver con la relación, con los procesos de pacificación, es decir, también la violencia en algunas zonas se nos ha desatado y necesitamos pacificar necesariamente el asunto y, por supuesto, reactivar, ¿no? Esa zona de forma económica. Creo que eso podría generar una lógica bastante interesante en el manejo de esas características, porque además es, digamos, Avenida Tacuba,
pues es una de las zonas características en términos señeros de educación. Entonces creo que por ahí tendríamos que buscar la vocación de un programa de desarrollo urbano específico que le permita a la zona volver a florecer, recuperarse y por supuesto fortalecerse de manera económica, ¿no? Que es una de las cosas que hoy apremian con la lógica y el paso de la pandemia. Ujú. Oye, súper interesante en ese sentido todo esto, porque hablas de muchas cosas que se tienen que hacer. Yo me voy a para ir terminando con todo esto, porque seguramente tú, además estuviste en el órgano de transparencia y has estado en varios mecanismos del gobierno. Dime algo, vienen las elecciones, Vienen ¿sí? Se han hablado mucho de la elección más grande, dos partidos, muchos juntos, otros por acá, otros por allá, pero lo que nadie sabe es, muy bien, voy a votar por alcaldes en algunas zonas, pero también voy a votar por diputados, por senadores, por todo eso. Pero la gente, yo creo que la mayor parte de la gente ni siquiera sabe, ¿sí? Y perdón si ofendo a alguien, ¿sí? ¿Para qué sirven los diputados o senadores? O cómo puedo acudir a ellos. Y son un órgano que, ay, sí, ya voté, pero ¿por qué es importante votar por ellos y escoger bien a alguien que conozca tu zona, que conozca dónde vives, dónde trabajas o dónde vas a votar? Porque es importante en ese sentido. Porque muchos creen, pues ya con que vote por el alcalde ya la hice. Ujú. Entonces, ¿cuál es la función en ese sentido y por qué nos sirve estar bien conectados, o sea, bien enterados y y tener a alguien que nos represente bien como diputado, como senador, en todos estos sentidos, ¿no? Yo creo que primero la función de diputado representante popular tiene que ser como cualquier otro trabajo, ¿no? O sea, no podemos pensar y porque ya no estamos en ese México ni en esa ciudad en donde básicamente un diputado, un alcalde, lo que sea, un cargo de representación popular debe de tener ventajas, está por encima de nadie o básicamente hacerlo porque quiere incursionar en el asunto de los negocios. Creo que eso ese México tiene que acabarse y necesitamos cerrarlo, ¿no? Creo que en ese proceso se está en el asunto de la ciudad, es decir, hacer que básicamente un representante popular sea como un trabajo cualquiera. Claro, se requiere de una serie de mecanismos y instrumentos para desarrollar bien la función de legislador, porque claro, es el asunto de darle un marco jurídico a la ciudad, pues, ¿no? Es decir, de intervenir desde el diseño de qué es lo que y cómo tienen que funcionar las instituciones para garantizar a las personas el asunto de sus derechos, ¿no? O sea, digamos, esa es una cosa fundamental. Claro, uno dice, ¿a poco las leyes cambian tan rápido? Sí, o sea, porque finalmente la sociedad es dinámica y requiere básicamente de estar atendiendo de manera dinámica también, pues el asunto de cómo se establecen nuevas relaciones, de los fenómenos que surgen, este asunto de la pandemia y lo que hablábamos al principio, educación y teletrabajo, tienen que tener un asunto de garantía, pues tienen que tener un asunto de garantía. Todo el mundo tiene que tener acceso a Internet, pues todo el mundo tiene que tener acceso a Internet. ¿De dónde se ven esas cosas? Claro, desde los congresos y desde el Ejecutivo, ¿no? Creo que también se necesita pues, personas que hagan este trabajo y lo hagan bien, ¿no? Es decir, todo mundo se ha preparado para ser médico, para ser maestro, para ser periodista. Creo que también es necesaria la función de prepararse para ser legislador. Claro, eso no excluye que cualquier persona pues, se tenga que postular porque finalmente son representantes populares. O sea, me queda claro, por eso no hay una serie de requisitos, pero creo que es fundamental pues el asunto de que haya una preparación para poderlo hacer y por eso tiene que ser un trabajo como cualquier otro. Es decir, la política hoy está muy desprestigiada, ¿no? En nuestra sociedad. Eso es cierto. Y yo lo que creo es que hay que generar un mecanismo que permita que la política pues funcione. ¿Y para qué funciona? Para resolver conflictos, para poder generar y encauzar nuevos procesos y por supuesto para dar respuesta a las cosas. Y lo otro es que, digamos, el otro gran ámbito de actuación de los representantes populares se tiene que ser, como tú dices, el tema de cómo ayuda a resolver pues, los entuertos cotidianos de las personas. O sea, literal, ¿no? O sea, es un puente
con las instituciones, es un puente con los procesos administrativos y tiene que ayudar a resolver, digamos, esas cosas. Y claro, durante mucho tiempo se convirtieron en, pues sí, en quienes sacaban ventaja, y quienes estaban por encima de la sociedad. Hoy creo que no puede permitirse ese asunto y hay que cambiar la lógica de quienes quieren hacer eso y convertirse los representantes pues en funcionarios de la ciudadanía, porque finalmente responden a la ciudadanía y por eso creo que es importante que la gente se involucre en política, para que finalmente quien tenga capacidad para decidir o a quien le delegas la capacidad para decidir a través de tu voto, pues no lo deje solo, haya mecanismos de rendición de cuenta permanente, ¿no? Es decir, que te diga básicamente qué hace, cómo lo hace y por qué las decisiones que se están tomando. Yo creo que hoy, además, con toda la transformación de la pandemia en ámbitos digitales, es muy fácil darle seguimiento al tema de nuestros diputados y nuestros representantes populares. Hoy tiene que haber una vocación porque literal haya parlamentos abiertos, ¿no? Transparentes, no solamente en el diálogo con la sociedad para construir leyes, sino un mecanismo permanente para saber cuál es el proceso de elaboración de leyes. Es obligatorio, por ejemplo, que cada vez que se presenta una iniciativa de ley, se discuta con los sectores a los que les afecta, se hagan un mecanismos de diálogo, se recopilen observaciones, básicamente todo el mundo tenga la posibilidad de opinarla y no como, digamos, luego sucede en los parlamentos, que no sabemos cuál es el proceso, digamos, legislativo, o sea, entra una iniciativa y no sabemos ni qué cosa Exacto. pasó, ni cómo se discute, ¿no? ¿No? O sea, creo que hoy tiene que ser un Perdón, muchas proceso veces no es que no abierto. sepamos, ni siquiera nos interesa. Ah, pasó, bueno, qué buena onda, sí. Ah, sí, eso lo Exacto. hicieron. Y luego nos enojamos y decimos, ¿por qué votaron por esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿O por qué no? Y nunca entendemos ni sabemos ni qué onda. O al revés, ¿por qué no lo aceptaron o la bloquearon? Y nos volvemos nada más, es que es a favor o en contra, pero nunca entendemos. Y eso es parte de lo que tendríamos que saber un poquito más, ¿no? Ese es, yo creo que es una cuestión fundamental y creo que los representantes populares tienen cada vez están más obligados porque finalmente pues nuestras sociedades ya cambiaron y hoy tenemos una sociedad que demanda, que por supuesto está, digamos, a la expectativa de la rendición de cuentas y que todo lo que se haga en el espacio público porque nos afecta como personas, pues tiene que ser muy claro, muy transparente y puesto a la vista de todos, que creo que esa es la parte fundamental de este proceso, ¿eh? Y que todo el mundo sepa, pues, qué cosa pasa con alguien a quien estás empleando para que te represente y para que saque las cosas, porque finalmente los representantes populares como los servidores públicos, pues en realidad nos debemos, porque recibimos un salario, pues, ¿no? Y además tiene que ser un salario, pues, que sea acorde, ¿no? O sea, no estos grandes salarios estratosféricos que veíamos, sino que tiene que ser acorde pues, a lo que gana cualquier profesionista para hacer esa función. Y no más, ¿eh? O sea, creo que ese es un tema que hoy en México sí se está trabajando y hay que profundizarlo, hay que acabar de desmantelar estas concepciones y estos imaginarios en donde pues ser senador, diputado, alcalde, pues saca ventaja y ventajas en todos los términos. Creo que hay que desterrarlo de nuestra vida pública y de nuestra vida política. Totalmente de acuerdo, hay que empezarlo a hacer todo. Y ya así, muy brevemente, ¿qué nos recomendarías para estas elecciones? ¿Cómo escoger? ¿Cómo saber? Ya nos comentaste un poquito, pero para que la gente le quede clarísimo, así unos puntos muy claros de en qué fijarse cuando van a votar, ¿no? Y cuando van a Fíjate, votar y elegir, así. yo creo que hoy en México elegimos bajo dos grandes características, mucho por partido y básicamente nos dejamos, o sea, vamos con la tendencia del ganador. O sea, generalmente nos gusta ganar, ¿no? O sea, a nadie le gusta perder, por supuesto, ¿no? Está bien, yo creo que hay que hacerlo, pero segundo, creo que hay que votar también por personas, o sea, porque detrás de colores, de insignias, de esas cosas, creo que hay personas y creo que vale la pena
que los electores, los ciudadanos, sí escuchemos y veamos qué cosas nos están diciendo, pues, ¿no? Y si nos hace o no sentido, que creo que ese es un poco el tema. Porque claro, hay quien dice, voy a transformar, sí, pero ni siquiera está en tus facultades, pues porque vas a ser diputado o está muy acotado las alcaldías, porque hoy tienen un problema administrativo muy fuerte. Creo que, o sea, sí escuchar, sí es lo que nos están diciendo, si nos hace sentido, si nos hace lógica y además yo diría una serie de requisitos, o sea, si es una persona que finalmente puede cumplir con el asunto, si, o sea, ir a un proceso de elección también implica, como en los viejos, digamos, digo, no lo digo peyorativamente, sino en estos antiguos regímenes, en donde básicamente la desnudez, por ejemplo, en Grecia no era otra cosa, sino mostrar que no había nada oculto y que no iba a haber una sorpresa en el tema. Y muchos de los candidatos en la Grecia antigua se presentaban desnudos, pues no como un tema de que los calificaran a partir de su belleza si eran electos, sino básicamente era mostrarse a la comunidad de manera inerme y verdadera, un poco de manera pues sí, metafórica, necesitamos hacer otra vez eso con nuestros candidatos, ¿no? Que se presenten más o menos de manera desnuda para saber y garantizar que eso no, que no hay un asunto avieso atrás y que yo digo, una de las máximas que estamos viviendo en el país es la separación del poder político del poder económico y creo que se tiene que hacer, pues, ¿no? Y los partidos políticos lo tienen que hacer, pues, ¿no? O sea, porque finalmente muchos de los políticos y de los partidos políticos se deben a intereses que no son de sus electores ni de las personas, sino intereses que están en otro lado. Eso creo que las personas a la hora de elegir tienen que revisar en en quienes van a ser sus representantes. Creo que por ahí digo, no es un mecanismo, digamos, a lo mejor lo digo muy complicado, pero es un mecanismo de escuchar, de ver, de si hace sentido y por supuesto, digo, revisar básicamente si están o no en la condición de mostrarse metafóricamente desnudos ante sus electores. Oye, muchísimas gracias, ha sido muy enriquecedora esta plática. La estaremos repitiendo, estaremos invitando a otros de nuestras cápsulas de todo, platicando sobre esto, conociendo tus planes, conociendo tu forma de ver las cosas y de cómo actuar. O sea, y no nada más de cómo verlas, sino, como digo, de actuar y de cambiar y de mejorar para todos, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Siempre podemos decir vivimos bien o estamos bien o sucede, pero siempre se puede mejorar y siempre hay cosas alrededor y no se trata de uno, no se trata de todos juntos, porque si todos mejoramos, será un mejor país, una mejor ciudad, una mejor área y en particular una mejor vida para cada uno. Muchísimas gracias, Mucio. ¿Algo más que nos quieras dejar? No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio, por conversar, porque finalmente pues la ciudad es apasionante y en realidad pues es una de las pasiones que todo mundo deberíamos de tener porque finalmente vivimos en ella y creo que una de las nos debemos a ella, pues, y quienes finalmente hemos sido servidores públicos, o hemos tenido un cargo en la ciudad, pues creo que nuestro deber es eso, es servirla y por supuesto, digamos, que trasciende no solamente el servicio y que va precisamente a su amor por la ciudad, ¿no? Y muchísimas gracias por el espacio y poder conversar, pues, en este día sobre la pasión que es servir y gobernar a la ciudad. Pues muchísimas gracias, Mucio. Seguimos en contacto y gracias por tu tiempo para aclararnos todo esto, explicarnos y ponernos este panorama mucho más realista de lo que sucede y lo que puede venir en nuestra Ciudad de México y lógicamente en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, me quedo Isaac. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias.